Mire, realmente, como estamos viendo actualmente en los medios, y ustedes también lo han señalado, la salud en el Perú está muy convulsionada, ¿no? Parafraseando la frase, la salud está enferma, está en cuidados ¿Alguien podría críticos. decir qué cosa no está enfermo en el Perú en estos tiempos? Lamentablemente, muchas cosas están mal en el Perú, pero nada funciona sin salud. Así que para que un individuo, un organismo, una sociedad pueda funcionar, se necesita tener buena condición de salud. Salud mental, salud física, salud moral. Y esa es la grave crisis de nuestro país. ¿Cómo podríamos describir en dos palabras a E-Salud? ¿Es una entidad estatal? No, no es estatal. E-Salud es una entidad pública, es un organismo público descentralizado que se sustenta por las aportaciones de los asegurados. Todos los asegurados son los dueños o verdaderos dueños de la seguridad social. El gobierno, como gobierno, no da un solo sol al seguro social en tanto no sea empleador. En ese sentido, nosotros tenemos que lamentar mucho que los asegurados, que son los verdaderos dueños de la seguridad social, falta que se pongan de pie para que exijan lo que por derecho les corresponde. Ahora, ¿no lo hacen por indiferencia, por ignorancia o por qué? Yo diría que no lo hacen por un psicosocial que viene año tras año tras año. Lamentablemente los asegurados, al ser tan maltratados en la atención que se da en el seguro social, porque lamentablemente las gestiones, vale decir, los presidentes ejecutivos que son designados por el gobierno, lamentablemente son gestiones, en pocas palabras, desastrosas. El psicosocial, ¿en qué está orientado? En darle una mala atención al asegurado para que el asegurado se desanime cada vez más de lo que es el seguro social y de lo que realmente debería darle. Muy bien. Si salud es público descentralizado, ¿por qué el gobierno tiene que designar a los presidentes ejecutivos? Son los problemas de las leyes, son los problemas de las leyes y diría hasta de la constitución política del país. En la constitución política del año de 1979, E-Salud era una institución verdaderamente autónoma que no dependía de ningún ministerio del Estado y cuyos recursos eran intangibles. Se regía por sus propias autoridades y su propio sistema de control y vigilancia. Después, con la Constitución del año de 1993, lamentablemente esta Constitución está tendiendo a quitarle el fortalecimiento que el Seguro Social tenía antes y le quitó un elemento fundamental que fue su autonomía. Ahora, el Estado le tiene una deuda a salud, pero al margen de esa deuda también me parece que la trata como una caja chica. Es que esa es la gran paradoja y el gran problema que siempre ha tenido la seguridad social. Vamos a llamar el Estado al gobierno. Y el gobierno es el principal deudor en este momento del Seguro Social. La deuda está cerca o supera los 5.000 millones de soles. Entonces, ¿cómo ustedes van a poner al principal deudor para que dirija la institución? Esa es una gran paradoja. Y los trabajadores diríamos, qué vergüenza que el Estado, debiéndole tanto al Seguro Social, sea quien gobierne el Seguro Social y lamentablemente gobierna tan mal que los grandes afectados son los verdaderos dueños del Seguro Social, los asegurados. El Congreso en su momento le dio prerrogativas al Ejecutivo para legislar y una de esas, acciones fue el decreto legislativo 1666, que mucha gente dice es inconstitucional. Ustedes han estado celebrando hace algunos días, incluso hay un comunicado de parte de Gremios Unidos, estableciendo que está en sus últimos días de existencia ese decreto legislativo, ¿es así? Mire, nosotros en este momento pedimos a los congresistas que piensen en ellos, que piensen en sus familias, que piensen en la sociedad, que piensen en los asegurados y que tomen conciencia que el seguro social
es la institución más importante de protección social en el país. Y son ellos en este momento los que tienen la responsabilidad de liberar, entre comillas, al Seguro Social de las garras del gobierno. Con esto, ¿qué cosa quiero decir? Que ya hay leyes o proyectos de leyes que están para aprobar por parte del Congreso. Con relación a este decreto legislativo y previamente a la ley 32.103, ambas leyes que se dieron en el año 2024, todos los trabajadores y otras organizaciones del Seguro Social han presentado sendas acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Eso está siguiendo su curso. ¿Cuál es lo inconstitucional de estas leyes? Ambos. Algunos artículos de la ley 32.103 y algunos artículos del decreto legislativo 1666. ¿Cuáles son esos artículos? Aquellos que involucran a E-Salud y lo ponen como si fuera parte del gobierno, como si E-Salud, sus recursos dependieran del Tesoro Público, cuando ya hemos demostrado que no es así. Los recursos de salud no dependen del Tesoro Público ni están en el presupuesto del gobierno. Los recursos del Seguro Social son independientes, son intangibles y por lo tanto salen del marco de la ley 32.103 y del decreto legislativo 1666. Es en ese sentido que se han presentado estas acciones de inconstitucionalidad. Pero también se han presentado ante el Congreso proyectos de ley cuyo dictamen ya ha sido aprobado en una primera votación el 13 de diciembre del año 2024. Nos hemos reunido con varios congresistas durante este año, con el presidente del Congreso, que ya nos hemos reunido en más de una oportunidad, y les pedimos que pongan a votación el dictamen, que está para segunda votación y que se apruebe. Esto va a permitir salvar al Seguro Social y que sus recursos no sean digeridos por el gobierno, además de la deuda que le tiene. Y la tercera acción que hemos hecho con resultado positivo fue presentar una carta al presidente de la Subcomisión de Control Político del Congreso. Esta Subcomisión de Control Político del Congreso se encarga de evaluar la inconstitucionalidad de las normas que vienen del Ejecutivo. Y en este caso, la Subcomisión de Control Político ha acordado por unanimidad recomendar a la Comisión de Constitución la derogatoria del decreto legislativo 1666, precisamente porque es inconstitucional. ¿Eso significa que la Comisión Constitucional debe decidir lo mismo? Exactamente. Si hay un acuerdo por unanimidad de una subcomisión que depende de la Comisión de Constitución, lo lógico y natural es que desde el punto de vista técnico y no político, la Comisión de Constitución determine la derogatoria de este decreto legislativo como acuerdo de comisión para que el Pleno también lo apruebe. Bienvenidos docentes de la rama magisterial. Les presentamos la guía para acceder a la biblioteca digital para maestros. Aprendamos juntos. Primer paso, descarga el aplicativo desde tu Android en el Play Store o desde tu iPhone en el App Store, colocando Biblioteca de Rama Crisol e ingresa tu usuario y contraseña. Importante, el usuario y contraseña que utilizarás es la misma que utilizas en la plataforma para hacer tus operaciones en línea de Rama Magisterial.
En el buscador del aplicativo coloca el título o autor de tu preferencia. Una vez identificado, selecciona leer el texto y lo tendrás a tu disposición. Recuerda que haciendo clic o escaneando el QR de la encuesta de satisfacción de la Biblioteca Digital para Maestro, podrás sugerir nuevos temas o libros que quisieras encontrar en nuestro aplicativo. A través de la plataforma de la Biblioteca Digital para Maestro podrás encontrar las siguientes opciones: ver la pantalla de contenidos para verificar los temas del libro que leerás, configurar la visualización de tu pantalla a través del zoom o activando el desplazamiento horizontal o vertical según te sientas más cómodo, habilitar el fondo blanco u oscuro para evitar el cansancio de tu vista. Al mantener presionado una palabra o párrafo, se activarán las siguientes opciones: subrayar, escribir una nota sobre el párrafo o idea que estás leyendo, generar una cita bibliográfica según formatos establecidos, APA, MLA, ISO 690, entre otras, traducir la palabra o párrafo desde el idioma en el que está escrito a más de 100 idiomas, compartir el libro en redes sociales. También puedes acceder a nuestra biblioteca digital para maestros mediante una PC o laptop a través del navegador de tu preferencia, usando el siguiente link o URL. Leer nunca fue tan fácil. Síguenos en nuestras redes sociales y sigue siendo parte de nuestra comunidad de maestros lectores y entérate de todas nuestras novedades. ¿Cuál sería el argumento, así para que los televidentes lo entiendan, más concreto para derogar ese decreto legislativo? Lo más concreto, que si el gobierno se queda con el dinero del Seguro Social, no hay dinero para construir más hospitales ni para equipamiento. Y eso va a afectar a los asegurados. Pero por supuesto. Hablemos también de la gestión de la Dirección Ejecutiva de Salud. ¿Qué impresión general y global tiene usted? Es que ese es el segundo problema. Miren, lamentablemente el presidente ejecutivo actual, y de acuerdo a todo el correlato político y mediático que ha habido en estos últimos 2 meses, se ha visto que hay una suerte de componendas políticas entre el gobierno y algunos partidos políticos. Políticamente y mediáticamente se dice que Alianza para el Progreso está dentro de estas componendas. Sería bueno que los dirigentes de Alianza Progreso, Fuerza Popular, digan que prefieren defender la autonomía del Seguro Social y no ser parte de estas componendas. Dentro de esta situación está en curso, lamentablemente, el presidente ejecutivo actual y todos los funcionarios que están designando. El gran problema que tiene el Seguro Social es lo que se llama capacidad de gestión, que no está demostrada. Mire usted, si usted tiene 1 millón de soles y ese 1 millón de soles pudiera comprarse un consultorio para dar mejor atención a los asegurados, se lo compraría. Pero usted con ese 1 millón de soles alquila locales para dar la atención. Por lo tanto, usted está derrochando dinero. Si con ese 1 millón de soles usted tiene para comprar equipamiento para dar una mejor atención a los asegurados, usted los alquila. Está derrochando ese 1 millón de soles y lo que está haciendo en la práctica es descapitalizar al Seguro Social. Hay más de 12,000 trabajadores por locación de servicio. De ellos, muchos miles son administrativos. Hay más de 2,500 funcionarios dentro de la institución. ¿Qué hacer? Reducir los funcionarios. Están en exceso. Hacer una adecuada racionalización de los recursos humanos. Y en vez, contrariamente a alquilar equipos o alquilar locales, lo mejor es comprar equipos y crear infraestructura dentro de la institución. Ese es el problema principal que no entiendo por qué los gestores hasta ahora no hacen lo que tiene que haber. Evidentemente hay un serio conflicto de intereses. Imagínense, le doy un solo caso. En Arequipa se hace un proceso que le llaman
alquiler donación. Alquilan un tomógrafo, pagan por este alquiler de tomógrafo más de 3 millones de soles, cuando el equipo costaba menos de 2 millones de soles. Es un robo. ¿A eso se refiere usted cuando el otro día en un plantón dice hay que desratizar ESALUD? Definitivamente, y lo digo públicamente, ESALUD tiene que ser desratizada. En ese contexto de denuncias graves que ustedes hacen, ¿están, digamos, individualizados los presuntos corruptos dentro de ESALUD? Mire, la misma Contraloría General en los informes de Contraloría los tiene individualizados. Por lo tanto, ahí están claramente los responsables de cada uno de estos hechos ilícitos, irregulares que lindan con la corrupción. Depende de las autoridades simplemente decir, perfecto, veamos todos estos informes de Contraloría y a todos los funcionarios hacerlos a un lado. Mire usted, un ejemplo muy sencillo. Durante la gestión del presidente Vizcarra fue una de las peores gestiones que tuvo el Seguro Social. Porque en esa gestión, durante la pandemia, el Perú fue el primer país en el mundo con la más alta tasa de mortalidad. Y yo trabajo en cuidados intensivos y nosotros hemos visto morir a diario a los pacientes por falta de oxígeno. Muchos de esos funcionarios, desde la cabeza, son directamente responsables de la desastrosa atención de los pacientes atendidos por el COVID dentro del Seguro Social. Muchos de esos funcionarios siguen en gestión ahora. Entonces, ¿qué resultados podemos esperar con funcionarios que se reciclan y que ya tienen experiencia de desastrosas gestiones? Bueno, es una raya más al tigre, ¿no? Porque dicen que el Perú se ha convertido de un tiempo a esta parte en el país de la impunidad. Estamos viendo nomás con el asunto del suero fisiológico defectuoso, el puente que se cae y se parte en tres, donde hay muertos también. Asimismo, el caso de la carne de caballo, alimentos con gusanos y con hongos para los niños, y no se sabe nada de las investigaciones y quiénes están presos. Lo que falta en el país es lo que se llama una cultura de prevención. Lo que no existe en el país es un verdadero control. De tal manera que lo que estamos evidenciando actualmente es un descontrol absoluto. Y en salud, mire lo que está sucediendo con este problema del suero fisiológico. Hay muchos intereses mercantilistas, mercenarios, que en este momento, a raíz de un problema doloroso, los costos de estos productos se han incrementado exponencialmente. Bueno, eso ya se preveía desde que el ministro de Salud decidió cerrar Medifarma. Averigüemos ahí cuánto hay de técnico, cuánto hay de político y cuánto hay de mercenario. Y sinceramente les digo que hay mucho mercantilismo y mucho manoseo en estos temas para favorecer intereses económicos de otros grupos. Está diciendo usted, en otras palabras, que el ministro, antes de cerrar Medifarma, debió tomar nota de que esto podía producir un acaparamiento y usura. Acá el tema es sumamente sencillo. Para eso existen las auditorías. Y hay auditorías concurrentes y auditorías previas de control y auditorías post. La pregunta que yo le hago al ministro es, ¿ha hecho realmente una auditoría de lo que está pasando? El país tiene muchas debilidades. Una de esas debilidades que tiene el país es justamente que hay 3 grupos de personas que hablan en salud y que lamentablemente tienen acceso a todos los medios de opinión pública. Los primeros grupos que hablan sobre salud son los opinólogos, aquellos que dicen doctor, pero nunca han atendido un paciente ni conocen la realidad de los establecimientos. Los segundos que son entrevistados son los exfuncionarios. Exfuncionarios cuya carta de presentación es malas gestiones. Y el tercer grupo, que nunca son entrevistados, son los operativos, los que trabajan directamente día a día con los pacientes y que nunca un medio periodístico
los entrevista y les dice qué cosa sucede. Entonces, acá en todo esto hay un direccionamiento a favorecer determinados grupos de poder que están ocultos, pero que a la hora que se genera el problema salen con sus garras para acaparar el dinero, tanto del sector público como del sector privado. Termino con esta pregunta, con la experiencia que usted tiene, ¿qué debiera corresponder al Estado o al gobierno para enfrentar este asunto del suero fisiológico defectuoso? Mire, las instituciones están obligadas, dentro de una real cultura de prevención, a prevenir qué cosa es lo que viene dentro de una semana y dentro de un mes. Conversando con los profesionales químico-farmacéuticos del Seguro Social, que son los que conocen el verdadero problema, dicen que tienen reservas para una semana. Por lo tanto, el gobierno en esa semana ya debe tener una previsión urgente para que, evitando el mercantilismo, pueda haber después de esta semana los insumos necesarios para poder abastecer adecuadamente a la población. Dicen que una compra dura más o menos en promedio al Estado un mes, 20 a 30 días. Mire, yo le doy el caso, en este momento, por ejemplo, un colega que me hace saber un medicamento bevacizumab, que es un medicamento que se utiliza para la parte oftalmológica. En el Perú, ese medicamento se comercializa sin registro sanitario. Y así como eso, hay muchos productos que se comercializan sin registro sanitario. Con eso le doy parte de una respuesta de lo que viene a ser la asimetría de lo que es la atención de las necesidades de salud. En el mundo, si está la OPS, en este momento, si está la OMS, el Perú puede ser abastecido en corto tiempo, porque estamos hablando de una emergencia sanitaria y que tiene que ser resuelta ipso facto. Muy bien. Antes una pandemia y ahora el suero fisiológico defectuoso ha desnudado al sistema de salud. Mire, hoy día conversaba con una persona y me hizo una pregunta muy interesante que usted me la hace en este momento. Y me dijo, ¿cuánto hemos mejorado en salud desde la pandemia ahora? La respuesta que le dije es, no hemos mejorado. Hemos desmejorado. Nos hemos deteriorado. No estamos preparados. Y hoy en día el sistema de salud está más precario que hace 5 años.